Así como es importante proteger nuestros dispositivos de virus y malware, así como nos preocupamos de proteger nuestra identidad y nuestras relaciones ante los riesgos en Internet y en redes sociales, es importante seguir identificando aquellos aspectos del ámbito socioemocional que aplican tanto en nuestra persona como en el ámbito digital. Bienvenidos al segmento Vida Saludable de Jóvenes en TV. Anteriormente hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y hoy vamos a explorar dos conceptos que vienen ligados a la experiencia de la sexualidad humana y sus relaciones: la comunicación y el consentimiento. Para entender cómo estos dos conceptos se ligan e influyen en la experiencia de la sexualidad compartida, vamos a ver esta cápsula. Comunicación y consentimiento. ¿Te suena? Si no, vamos a recapitular. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra comunicar significa descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Y la palabra consentir significa permitir algo o condescender en que se haga. Si has decidido emprender tu viaje de experimentación en el mundo de la sexualidad, no debes de perder de vista estas dos palabras nunca. Y cuando te digo que nunca, es porque son dos conceptos clave que te ayudarán a tender puentes confiables de respeto, de cuidado, de afecto y de goce compartido con otros. La sexualidad humana es un acto de placer, una conexión que tiende lazos entre personas que en un momento dado se sienten cómodas la una con la otra para compartir un encuentro. Para que esta comodidad exista, necesita haber comunicación verbal, hablar de lo que los dos desean de ese encuentro, generar acuerdos y, lo más importante, manifestar un consentimiento verbal y positivo. ¿Te ha pasado que, al estar con alguien que te gusta, crees que esa persona piensa igual que tú, sienten igual que tú y desea lo mismo que tú? Para confirmar que esto es así, antes de entrar en acción, siempre es mejor preguntar, hablar, averiguar si los dos están en el mismo canal. Si aún no queda claro, aquí va un ejemplo. Mariana bailaba con un chico en una fiesta y de pronto él puso sus manos en su cintura. Mariana se las quitó de inmediato, pero él las puso de nuevo. ¡Qué situación más incómoda! Mariana salió corriendo. Juan estaba en un concierto cuando de pronto una chica se acercó corriendo, le tomó la cara y le dio un beso en la boca. ¡Qué desagradable! Juan jamás dio su consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento, debes de tener claro que un sí significa un sí y un no siempre significa un no. Siempre tienes derecho a decir un no y a detenerte en cualquier momento que lo desees. Tu cuerpo es tuyo y tú decides. Habla, exprésate, comunícate y siempre cerciórate de recibir consentimiento verbal y positivo antes de actuar. No des nada por hecho. Hola Luis, bienvenido. Nos encanta tenerte aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, a ti al contrario. Oye, me siento muy emocionada por este tema porque me parece que para los jóvenes es muy importante informarse, sobre todo en esto que vamos a hablar, que es el consentimiento. Entonces, me gustaría comenzar por que nos dijeras, hablando del terreno sexual, ¿qué es el consentimiento? Bueno, hablando del terreno sexual, lo que quisiera primero acotar es que es igual que cualquier otro de los terrenos, el consentimiento. Es esta forma en la cual nosotros, nosotras, podemos dar a entender que tenemos la voluntad, ya sea de participar o no en algo. Por ejemplo, en algo muy común que sucede todos los días, si alguien te ofrece un vaso de agua, tú puedes decir si quieres o no quieres el vaso de agua. Debe ser entendido de la misma forma en el terreno de lo sexual. Para que participemos en cualquier actividad sexual, tiene que haber consentimiento, es decir, que tengamos la posibilidad de nosotros dar a entender que sí queremos participar o que no queremos participar en esa actividad. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos el consentimiento? El consentimiento se necesita porque es a través de él en el cual sabemos
que la persona está participando con toda su voluntad y en total libertad. ¿Cuál es el riesgo de tener, por ejemplo, una actividad sexual sin que haya consentimiento? Es que esto puede ser considerado una violencia sexual. Ya puede ser acoso sexual o hasta abuso sexual, porque la persona no pudo dar a entender que quiso o no participar en esto. Por eso es tan importante que cuando hablamos de actividades sexuales tengamos presente todo el tiempo qué significa el consentimiento y cómo podemos obtenerlo. Justo acabas de mencionar el entender a la otra persona. Entonces, ¿cómo sé yo que la otra persona desea o no desea lo mismo que yo deseo? Mira, la forma más fácil de hacerlo es preguntándole a las personas, haciéndoles preguntas como si están cómodos participando en esto, si quieren o no hacerlo. Pero yo también puedo entender que quizá en una actividad sexual no puedes estar haciendo la pregunta muchas veces, y entonces lo importante es que también puedas tener un poco de comunicación no verbal. Esto se refiere a que sepas un poco de cómo las personas están reaccionando a lo que está sucediendo. Si sus cuerpos responden a ello, puede ser que haya consentimiento sexual. Lo importante es que si tienes dudas de si la persona está o no disfrutando o aceptando participar en cualquier actividad sexual, lo importante es hacerlo claro en ese momento. Siempre hacer las preguntas de si está cómoda o cómodo participando en esto o si quisiera alguna otra cosa. Oye, pero ¿y si me da pena preguntar o si no sé cómo expresarlo de forma verbal, qué hago? Mira, para empezar yo diría que si te da pena preguntar algo referente a la sexualidad, quizá ahí ya estaríamos sesgando, estaríamos manchando un poco al consentimiento. Tú no tienes que participar en nada que te dé pena y tienes que estar en total confianza con la otra u otras personas de poder decir lo que sea. Es decir, si tú empiezas a sentir un poco de pena para poder comunicar o no tu consentimiento hacia algo, ese ya es un foco rojo porque no debería darte pena. Ahora bien, quizá lo que puedes hacer es tener como canales de comunicación muy abiertos y honestos. Antes de empezar cualquier actividad sexual, dejar muy en claro y decirle a la persona que tú en cualquier momento puedes decirle ciertas palabras para que entienda que te gusta o no te gusta algo. O quizá que sepa ciertas reacciones de tu cuerpo para que las pueda entender de que sí estás queriendo participar en algo o no estás queriendo participar en algo. ¿Y cómo puedo yo acercarme a una persona sin ser invasivo o sin que se entienda como acoso? Mira, para que nosotros podamos empezar quizá alguna actividad sexual sin que las personas piensen o que estamos acosando a otra persona, yo creo que hay varios puntos que tenemos que recordar para que se pueda dar esta actividad en total libertad. Es decir, para empezar, es que las personas tienen que tener entusiasmo de participar en cualquier actividad. Esto quiere decir que quieran hacer las cosas que están haciendo. No que estén haciendo las cosas porque es lo que se espera. Por ejemplo, si tú tienes un novio o una novia y esta persona se espera que tenga relaciones sexuales contigo, eso no es consentimiento. También otro es que tienes que ser muy específico de lo que vas a proponer hacia las personas. Las personas no pueden dar su consentimiento si se sienten o han sido engañadas, si no saben a qué van a participar. Tienen que también estar informadas de que las personas, de que el consentimiento caduca. ¿Qué quiere decir? Que no importa que si te dio su consentimiento para participar en cierta actividad sexual en el pasado, no significa que todo el tiempo ya te dio su consentimiento. Todo el tiempo tienes que estar recordando que esa persona lo está haciendo en total libertad. Y entonces quizá con estos elementos tú puedas acercarte un poco. Pero yo creo que el más importante debe ser el que elimines cualquier tipo de desventaja que haya entre las personas que van a participar en una relación sexual.
¿Por qué? Porque si hay una desventaja, entonces el consentimiento no puede darse. Imagínate, por ejemplo, cuando es una persona menor de edad. Que sea una persona menor de edad la pone en desventaja y entonces no hay posibilidad de que haya consentimiento. Y no solamente parecerá acoso, sino que será acoso. Cualquier forma que ponga en desventaja a las personas frente a poder decir sí o no, es una forma de acoso sexual. Y entonces lo que tienes que hacer es asegurarte que la persona está en completa libertad de decirte sí o no. Oye, esto que dices me parece muy, muy importante. Me gustaría poner un ejemplo, o sea, porque pasa mucho, ¿no? Que yo le digo, no sé, en el ámbito sexual, que sí, pero de repente yo le digo que no, que ya no quiero, y aplican el, pero ya me dijiste que sí. Entonces, ¿cómo puedo yo poner límites? Para empezar, lo que a mí sí me gustaría también recordarles a todas y a todos es que no es nuestra responsabilidad completa la de poner o no los límites. Las personas no pueden abusar de nuestra confianza en ningún momento, y no porque nosotros no hayamos puesto límites significa que ya no han cometido un tipo de violencia en contra de nosotros. No es nuestra responsabilidad el poner los límites todo el tiempo, sino que las personas tenemos que saber cómo comportarnos entre nosotros. Pero ahora entiendo lo que acabas de decir. Quizás has dicho que sí y a mitad de una actividad ya no deseas hacerlo. Lo importante es que puedas tener la libertad de comunicar. Yo puedo entender que pueda ser un poco incómodo o inclusive a las personas pueda parecerles un poco molesto, ya que tenían muchas ganas de participar en alguna actividad. Pero si es una persona que es de tu entera confianza y que te respeta, va a respetar que tú puedas decir que no. Lo que puedes hacer es decir quizá que no en este momento, que puede ser que quizá en otro momento te sientas con mayor libertad de realizar cualquier actividad. Sí, y me gustaría remarcar esto que dijiste de, incluso si estamos con una persona que no acepta esta comunicación, igual un no es un no. Y tenemos que aprender a respetarnos y a respetar al otro. Y hablando de estas personas que no pueden, que se bloquean, o sea, ¿cómo puedo yo aprender a cuidarme y a cuidar mi cuerpo y mi integridad? Una de las cosas más importantes es que siempre estés informado o informada. Es decir, conoce tu cuerpo, conoce tu sexualidad y también infórmate de qué es en lo que puedes o no puedes participar, o quieres o no quieres participar. Una forma de cuidarte es esto de entender el consentimiento. Es verlo así como un acto de amor propio. El participar en actividades sexuales debe ser algo placentero todo el tiempo. Nunca debe ser porque te sientas obligado o obligada. Entonces, aprender a cuidarte incluye eso, saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y a qué estás dispuesto a participar. Esa es una forma de autocuidado en la sexualidad. Luis, y por ejemplo, esas personas que ya llevan mucho tiempo juntas, ¿no? Que de alguna manera ya hay una comunicación, hay hasta quizás una rutina, pero ¿qué pasa cuando yo decido que ya no quiero ciertas cosas? Es como lo que hablábamos del arrepentirse, pero aquí ya es diferente porque ya hay más comunicación. ¿Cómo le hago yo para detener eso que ya no quiero sin que parezca que me quiero alejar por completo de esa persona? O sea, yo creo que tenemos que ser muy claras y muy claros cuando estamos comunicando el por qué no queremos participar en algo. No significa que estemos obligados a dar explicaciones de por qué no queremos, pero si nos sentimos comprometidos o comprometidas de alguna forma, quizá el tener una comunicación abierta en el cual a las personas les hagamos saber por qué no queremos participar puede ayudarnos, sobre todo como lo mencionas en una relación de quizá mucho más tiempo. Sin embargo, esto no significa que
ya aunque hayamos consentido algo, no podamos revertirlo en el futuro. Mira, por ejemplo, imagínate una pareja de personas que ya están casadas. El que ya estén casadas no significa que ya dieron su consentimiento a participar en todas las actividades sexuales que su pareja quiere en el futuro, ni siquiera en ese estado de casamiento. Es decir, inclusive las parejas casadas tienen que volver a darse el consentimiento cada vez que participen en alguna actividad. Pero lo positivo de relaciones interpersonales con un poco más de historia, un poco más larga, es que quizá las formas de comunicación han evolucionado un poco más. Ya no es necesario quizás solamente la expresión verbal, sino con una expresión corporal sabremos si nuestra pareja quiere o no participar en alguna actividad. Y también con el tiempo conoceremos que a veces no querrán y están en total libertad de hacerlo, y eso no significa otra cosa más que en ese momento no desean tener nada. Luis, muchas gracias. En un momento regresamos contigo. Gracias. En un momento regresamos con Luis Hidalgo, pero antes los invito a ver esta cápsula. Soy una chica, soy un chico. Tengo derecho a ejercer mi sexualidad como yo lo decida. Mi cuerpo es mío y mío el derecho de decir sí o decir no a todo aquello que entra en contacto con él. Aprendo a expresar con palabras lo que no deseo. Merezco ser escuchada, escuchado y mi decisión respetada. No me agradan tus abrazos. Me incomoda que me toques. No deseo tocar tu cuerpo. Aprendo a expresar lo que yo deseo y sé que debo pedir tu consentimiento. Me gusta sentir tu caricia. Me gusta estar cerca de ti. ¿Te puedo besar? ¿Te puedo abrazar? ¿Estás cómodo con esto? ¿Me puedo acercar más a ti? Soy un chico. Soy una chica. Tengo derecho a ejercer mi sexualidad y debo hacerlo con responsabilidad. Me aseguraré de recibir permiso de nuevo, de tener tu consentimiento, de mirarte con sensibilidad. Me cuido yo y te cuido a ti. Estamos de regreso contigo, Luis. Muchas gracias. Oye, ya estuvimos platicando de que la comunicación es esencial para estos acuerdos de consentimiento, en este caso sexual, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, o más bien la pregunta iría más a, ¿tenemos una responsabilidad afectiva con una persona, sea de manera sexual o sea de manera romántica? ¿Y podrías explicarnos un poco como eso y las diferencias? Mira, yo creo que la responsabilidad principal que todas las personas tenemos es con nosotras y nosotros mismos. Siempre nosotros debemos de estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo de participar o no en ciertas actividades sexuales. Eso es lo que tiene que ser preponderante, más importante que antes de sentirnos responsables de otros. Saber que somos responsables de nuestro propio sentir y de nuestra forma de poder o no consentir en algunas situaciones. Con otras personas, creo que podríamos hablar de una responsabilidad compartida cuando hablamos de que tenemos que respetar las decisiones de las demás personas. Si no podemos respetar las decisiones de las demás personas, entonces no estamos cumpliendo con esa parte de este acuerdo entre las partes en una actividad sexual. Es parte de nuestra responsabilidad respetar las decisiones de la otra persona. Yo no puedo decidir por alguien más. Y eso es la forma en que a mí me hace responsable de escuchar también a las demás personas. Oye, y hace rato nos hablabas de que la comunicación verbal y no verbal es muy esencial, pero ¿cómo le podrían hacer nuestros jóvenes en TV para aprender a comunicarse de forma verbal? Mira, yo creo que aprender a comunicarse de forma verbal depende de cada quien. Todas las personas tenemos nuestro propio lenguaje que utilizamos y sabemos cómo lo podemos expresar. Y entonces es por eso que cuando digo que quizá el entusiasmo es uno de los elementos del consentimiento sexual que pueden ayudarnos con la expresión. Si realmente queremos participar en algo, no tendremos muchas dificultades de comunicarlo, ya sea de forma verbal o de forma no verbal.
Pero eso tiene que ver con si nosotros estamos conscientes de qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. De esa forma, te aseguro que a las personas no se les complicará el poder comunicar esto. Como te lo mencionaba anteriormente, si existe una incomodidad de siquiera comentarlo, creo que es mejor tomar un respiro y pensar un poco más por qué estoy participando en esta decisión. Porque si me da pena, si me siento mal, el solo hecho de comunicar lo que quiero, tenemos que primero evaluar por qué me siento mal de comunicar esto. Y entonces eso, poco a poco, cada uno de nosotros y nosotras va a empezar a desarrollarlo de manera natural. ¿Y por qué es importante conocer nuestra responsabilidad afectiva en alguna relación, independientemente del vínculo que se genere después de la relación sexual? Pero ¿por qué es importante conocer esa responsabilidad que tenemos con el otro y con nosotros mismos? La importancia de la responsabilidad con la otra persona es la de no ejercer violencia en contra de alguien más, que inclusive en nuestro país está considerada como un delito, la violencia sexual. Eso es ahí recae la importancia de por qué tenemos que saber sobre el consentimiento, por qué tenemos que saber que se tiene que dar en total libertad, porque de no hacerlo, nuestra responsabilidad es entonces asumir las consecuencias de haber cometido una violencia sexual, por ejemplo. Pero también hablando de nuestra responsabilidad propia con nuestro propio sentir, significa que yo pueda disfrutar de mi sexualidad. La sexualidad es algo que todos los seres humanos podemos decidir si queremos o no ejercer para el disfrute y goce también de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y entonces la responsabilidad de estar en contacto conmigo y saber qué es lo que quiero también ayuda a tener una mejor calidad de vida desde la perspectiva que yo participo en lo que tengo ganas de participar. ¿Y cómo podemos generar esta empatía con las personas con las que nos relacionamos? Generar empatía requiere la capacidad de poder ponernos en la situación de la otra persona, que tengamos la capacidad imaginativa de saber qué es lo que la otra persona está sintiendo y por qué es así. Es realmente interesante porque por más que hagamos ese esfuerzo, es imposible completamente conocer las realidades de las demás personas. No sabemos de dónde vienen, no sabemos qué están enfrentando en todos los ámbitos de su vida. Y entonces, aunque nos pongamos en el lugar del otro o la otra, y aún así no logremos entender por qué no quiere participar o sí quiere participar en ciertas actividades, lo importante es reconocer que yo tampoco puedo saberlo completamente, porque esa es una decisión enteramente que le corresponde a la otra persona. Pero la empatía se puede generar desde que las personas tengamos la capacidad de por un momento imaginar que si estuviéramos en su lugar, también nosotros quisiéramos tener la oportunidad de comunicarlo con lo que deseamos o lo que no deseamos sin que eso tenga alguna consecuencia negativa. ¿Y cómo puedo yo saber si la otra persona me está dando su consentimiento? Creo que esta es una pregunta fundamental porque muchas veces se tiene la creencia de que no decir no es un sí. Exacto, eso es muy importante, porque si bien una de las formas más fáciles de saber si alguien está consintiendo algo, pues es preguntándole, pero si no hay la posibilidad de responder, entonces no está dando su consentimiento. Inclusive hay que tener en cuenta que puede ser que a veces las personas digan que sí quieren participar en algo y eso no pueda significar su consentimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagina que estás con una persona que está bajo el efecto de alguna sustancia, alguna droga o el alcohol, por ejemplo. Esa persona puede ser que en ese momento diga que sí, pero el hecho de que está bajo el influjo de alguna sustancia significa que no se encuentra en total libertad de decirlo
quizá no es lo que realmente quería decir, y en el momento en el que ya no se encuentre bajo el influjo de una sustancia, ya se dará cuenta que quizá nunca quiso dar su consentimiento. Entonces, la manera más rápida de conseguirlo es hablándolo. Pero aparte de, después de hablarlo y comunicarlo, también que nosotros siempre evaluemos que la persona dio su consentimiento en total libertad, que no está, por ejemplo, bajo el influjo de alguna sustancia, o que si su respuesta esté condicionada a algo, por ejemplo, su futuro. Si yo elijo, por ejemplo, si va a entrar a trabajar o no a una empresa, y también resulta que necesito su consentimiento para actividad sexual, puede que se esté encontrando un sesgo en esa respuesta. También que la persona sepa de manera específica a qué está dando su consentimiento. No puede ser que, por ejemplo, la invite a cenar y cuando pase por ella la lleve a un hotel. Si esa persona no sabía lo que estaba aceptando, entonces no pudo haber consentimiento. Pero entonces la manera más rápida y fácil es preguntando y evaluando que esté en total libertad, sea específico e informado el consentimiento. Claro, el típico, te invito a ver una película. Exacto. Oye, ¿y si no doy mi consentimiento y me quieren obligar y ya me estoy empezando a sentir forzada, ¿qué debo hacer? Parte del autocuidado es en esta parte de estar informados, también requiere saber que las personas conozcamos qué caminos podemos tomar en el momento en el que nos encontremos en una situación de riesgo. Cuando tú no deseas participar en una actividad sexual y sin embargo, al parecer, van a obligarte a ello, también tienes que saber cuáles son las instituciones, por ejemplo, del gobierno que se encuentran a tu alcance para brindarte apoyo en situaciones como estas. O, por ejemplo, si es algo que sucede dentro de tu escuela, informarte acerca de si tienen o no protocolos de atención, solicitarlos que se activen para que puedas tener un proceso en el que se pueda llegar a reparar el daño que se haya causado. Eso es lo importante de estar informadas e informados, el conocer también cómo podemos actuar en caso de que nuestro consentimiento haya sido violentado también. Y hablando de esto que dices de violentar el consentimiento, si yo soy una persona que sé que fui violentada, pero que no me creen porque, ay, es que estabas borracha, lo mismo que hablaste en este momento, ¿con quién me acerco? ¿A dónde voy? Si a lo mejor hay momentos en los que voy a una institución y me piden pruebas, pero no tengo pruebas, entonces, ¿qué hago? Mira, lo importante es también que sepas que cuando se comete un delito, por ejemplo, como el acoso o el abuso sexual, las víctimas no están obligadas a presentar ninguna prueba. Su testimonio es suficiente para que deban creerlos. Pero entiendo, puede ser que el proceso de presentar algún tipo de queja sea un poco revictimizante, es decir, que vuelvan a cuestionar todo el por qué ha sucedido las cosas o inclusive quieran culparte de lo que sucedió. Lo primero que tienes que saber es que nunca puede ser tu culpa. Alguien que es víctima de alguna violencia sexual nunca puede ser culpada de la violencia que ha sucedido. Si en las instituciones quizá no encuentras un apoyo como ese, siempre busca en tu comunidad organizaciones o grupos de apoyo de personas que puedan tener algo que se llama la perspectiva de género. Y esto quiere decir que trabajan con esta mirada en la cual reconocen a las víctimas como personas que no son responsables de lo que les sucedió y que necesitan quizá de mecanismos de atención para que puedan ayudarles a sobrellevar la situación. Luis, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por esta entrevista. Me parece fundamental que los jóvenes sepan todas estas cosas y que se informen. En verdad te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. No, gracias a ti. Yo solamente me gustaría mencionar que el consentimiento es ese camino para disfrutar de nuestra sexualidad. A través del consentimiento les aseguro que tendremos una sexualidad mucho más sana y disfrutable. Gracias. Así es, Luis. Muchas gracias a ti. Hoy aprendimos que la comunicación abierta es la base de las relaciones humanas y sexuales.
Nos vamos llenos de información y con mucho que practicar ya. Recuerden que todo lo que aquí aprendemos es siempre a favor de nuestra vida saludable. ¡Hasta pronto!